Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, damos la bienvenida a Lisette Pinedo, su segmento Un apapacho al corazón. Antes de ir a nuestro segmento, la invitación nuevamente, extender la invitación para cada uno de nuestros seguidores, oyentes, los fieles seguidores que tenemos de esta su emisora Buscuenti Radio, al evento de Busco en Ti en la Ciudad de México, septiembre 30, octubre 1, tu identidad cuenta. Yo creo que va a ser un tiempo muy bonito, tiempo para empezar a empoderarnos de lo que es esa identidad, de lo que realmente saber realmente por qué fuimos creados, cómo fuimos creados, para qué fuimos creados, por qué fuimos puestos en un lugar específico donde estamos en este momento. Todo eso tiene una razón de ser, eso tiene que ver con nuestra identidad, con nuestro propósito, así que, por favor, acepten el llamado, el Padre nos hace llamados muchas veces, es hora de abrir nuestro corazón, de estar dispuestos a recibir la revelación que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que no se lo olviden, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. Toda la información está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción está allí también. Recuerden que los cupos son limitados. Así que, Lucía, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio nuevamente, Jorge. Gracias y bienvenidos también a todos los que están conectados a través de la programación de Busco en Ti, aquí en el canal de YouTube o Instagram, Facebook, donde estén conectados. Gracias también a las chicas que nos acompañan a través del podcast Un apapacho al corazón. Y pues yo aquí, bendecida y muy agradecida de poder traerles este apapacho una vez más de parte de Dios. Que nuestro Padre siempre tiene algo que decirnos y esa es una gran bendición y esa es la certeza que podemos tener cada mañana, ¿no? Que Él está ahí con nosotros, por nosotros y que tiene nuevas cosas para nosotros y poder tomarlas de verdad, confiar en eso, que su palabra es verdad absoluta, no cambia. Entonces, pues bienvenidos, bendecido día para todos. Hoy traigo problema técnico. Les aviso a las chicas de podcast, lo voy a tener que grabar aparte después, porque la compu hoy no quiso trabajar, así que estoy haciendo el episodio en el teléfono, no puedo hacer la grabación al mismo tiempo, entonces espero. Lo importante es poder hablarles de lo que Dios ha depositado en mi corazón para esta mañana, así que vamos a ponernos ahí en las manos de Dios, disponer mi corazón como cada vez que voy a estar hablando su palabra, porque lo que queremos es que sea Él obrando en nuestra vida y que no estorbemos nosotros con distracciones ni con pensamientos y que sea el corazón siempre dispuesto para recibirlo a Él y lo creo firmemente. Así que vamos a empezar. El episodio de hoy es episodio 83. Episodio 83, morir es ganancia. Y pues bueno, yo les voy a contar, ya saben, de mi experiencia con Dios. De verdad que es esto, es vivirlo de verdad cada día y Él cada día trae algo. Nosotros tenemos que tener nuestro oído ahí atento, nuestro corazón tierno, dispuesto de verdad y Él siempre va a obrar, o sea, siempre nos va a hablar algo, nos va a recordar algo que quizás ya sabíamos, pero que lo teníamos ahí un poco entumido, dormido, no sé, como si te ha pasado, pero yo te quiero contar lo que pasé estos últimos días, ¿no? De la semana pasada y los primeros días de esta semana. Pues estuve cerca de la muerte física, ¿no? De la partida, el regreso a casa de una persona que pues está muy cercana a una amiga mía, ¿no? Y acompañarla a ella en este tiempo y en este proceso para mí fue um, muy reflexivo, muy retador, fue hermoso también. O sea, esas cosas, esas experiencias con Dios, solamente Él nos puede llevar a pasar por tantas emociones y a meditar tanto en su palabra de tantas maneras que yo decía, wow, no dejaba de maravillarme, entendiendo que el proceso es doloroso cuando una persona que queremos, que amamos, está dolida, está sufriendo por la partida de alguien que ama. Entonces, aun y cuando no nos afecta directamente, es decir, cuando no soy yo la que estoy perdiendo, porque no perdemos. Aquí es lo que yo iba, para eso es el título, morir es ganancia. Y creo que el ser humano necesitamos realmente concientizar de esto,
que los que ya conocemos de la palabra de Dios, de verdad podamos practicarla, no solo predicarla, sino practicarla, vivirla de verdad. Y ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Y pasamos por luchas, por batalla, necesidades, ¿cierto? Pero considero que el ser humano lo más doloroso que puede vivir es eso, esta aceptación, este entender, este ok, de verdad, es que somos temporales, de verdad es que tenemos un tiempo en este mundo, pero no nos vamos a quedar en este mundo. Los que conocemos de Dios, los que vivimos en Cristo, sabemos que estamos aquí de paso, ¿no? Y que tenemos un propósito para estar aquí. Pero ¿qué pasa con los que no lo saben? No, no, eso es lo que me confrontó mucho Dios ahí, de qué pasa con los que no lo saben. ¿Cómo animas a una persona que no puede entender esto, que solo ve la pérdida, que solo ve ya no voy a volver a ver a mi mamá, o murió mi papá, o una amiga muy querida, o mi novio, mi esposo, un hijo? Eso es en nuestro pensamiento humano, en nuestra fuerza en la carne, eso es insoportable, insoportable, es un dolor insoportable. Yo tengo hace muchos, muchos años, gracias a Dios, que no he tenido que pasar por ese proceso, ¿no? Pero aunque fue hace muchos años, yo tardé muchos años hasta conocer a Dios para realmente sanar ese tipo de heridas, ese quebranto, ese dolor de que alguien partió con el Señor, o de no saber si partió con el Señor o está en otro lugar donde no es en la eternidad con Dios. Y como no entendía eso, como yo ya les he contado antes, pues yo me crié en la iglesia católica, pues sabemos que hay muchas costumbres y mucha religiosidad y muchas obras, y sabemos que Dios habla en su palabra que no es por obras, ¿verdad? Que es por fe. También hay pues un falso entendimiento de lo que es el amor de Dios, de lo que es la salvación a través de Cristo y de lo que es la promesa de una vida eterna. Entonces, toda esa confusión puede atacar mucho los pensamientos de nosotros aquí, ¿no? Cuando no conocemos a Dios. Entonces, nuestra mente está confundida, sientes culpa, sientes miedo. Cuando no conocemos a Dios, te agobia eso. O sea, la culpa quizás de que no ajustaste cuentas con esa persona, no estaba restaurada tu relación cuando partió, no tuviste oportunidad de despedirte, tantas cosas que hay en la mente y tantas ideologías de diferentes religiones sobre qué hacer cuando alguien muere, sobre si nos la pasamos hincados 2, 3 horas y clamamos, oramos. Yo no estoy diciendo que la oración no tenga poder y que no sea bueno orar. Lo que estoy diciendo es que a veces estamos engañados en creer que la salvación va a venir a través de nosotros para alguien más y el único que salva es Cristo. Dice el Señor dice Jesús en su palabra que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces nosotros tenemos que conocer la salvación a través de Cristo y de verdad hacer una confesión de fe y entregarle realmente nuestra vida y poder tener esa comunicación, esa intimidad y esa relación cercana con Dios cada día a través de Jesús, para poder entonces permanecer bajo la gracia, porque tenemos gracia y la gracia es un regalo inmerecido y lo dice su palabra. Entonces, ¿por qué tan importante pasar tiempo con Dios a través de su palabra, escuchar su palabra para que nuestra medida de fe se fortalezca, crezca, nuestra estatura en fe crezca, 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 porque lo necesitamos para cada tribulación, para cada aflicción, para cada proceso que vayamos a vivir en este mundo? Entonces, el haber experimentado esta cercanía, yo desde hacía años que no, yo iba a las salitas de los velatorios, del velorio, ¿no? Porque todo este proceso que se lleva por costumbre y por ideologías o religión, cada quien es diferente, ¿no? Pero yo recuerdo los tiempos en que yo pues tenía esa educación en la religión católica y yo recuerdo que eran días y días y días orando y tratando de interceder por un alma a través de novenarios, rezos, rosarios, etcétera. Y lo hacía porque era alguna práctica que yo estaba replicando un comportamiento. Yo realmente no tenía entendimiento, no había conocimiento de la palabra y no tenía la sabiduría yo solo hacía lo que los demás hacían.
como cuando te dejas envolver, ¿no? Que dice el Señor en su palabra, por eso en Romanos, de que no nos amoldemos a las costumbres de este mundo, no nos amoldemos. Aquí lo importante es conocer uno a uno, tener una relación personal con Jesús, conocer a nuestro Padre, entender su palabra, tener esa relación también con el Espíritu Santo. Y entonces hay claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es que la verdad nos hace libre, solamente la verdad de Dios. Esa es la única verdad. La verdad absoluta está en Él, en su palabra, en Dios, solo en Él. Todo lo demás está diluido, interpretado a la forma de cada quien, de cualquier titular, líder de iglesia, pastor, sacerdote, ministro, no sé, como tú conozcas. Pero nadie podrá engañarte si tú de verdad tienes una relación personal con Dios y tú de verdad tomas tiempo para leer su palabra. Y la lees las veces que sea necesario. Y antes de leerla, oras para que Dios te abra tus ojos en el corazón también y puedas entender lo que Dios te quiere hablar y quiere decir. Y que esta verdad que Él nos habla nos dé esa libertad um, aún en las pruebas dolorosas, aún en la pérdida de un ser querido, porque nosotros humanamente pensamos que es pérdida, pero cuando conocemos sus palabras sabemos que esa es la promesa que hemos estado esperando los que conocemos a Dios. Yo estoy esperando ese día final en este mundo, porque yo sé que soy temporal, que yo no soy ciudadana de este mundo, que yo soy ciudadana del cielo, porque yo sé lo que Dios habla de mí y las promesas que Él me ha dado. Las conozco y las atesoro en mi corazón, porque también esta parte importante de que atesoremos tesoros del cielo, no los tesoros en este mundo. Este mundo va a pasar, todo va a pasar, dice el Señor aquí, todo va a pasar, pero su palabra no pasará. Entonces, ¿a dónde debo yo entregar mi corazón? ¿A dónde debo yo llevar mi corazón? ¿A dónde debo yo llevar mis pensamientos, aún en la tribulación, en la aflicción, en este dolor? Y estando en este tiempo como amiga, yo verla a ella partida, quebrada, pero ella conoce de Dios. Y, y su ser querido, que partió, también conocía de Dios. Entonces yo solamente fui a acompañarla y a recordarle lo que ella ya conoce, pero que quizás su mente atormentada, su alma afligida, se desviaba y estaba en ese dolor insoportable, en ese no saber qué va a pasar mañana, en ese si hubiera hecho algo más por mi ser querido, quizás no hubiera sido este su día final. Y yo lo único que le pude hablar fue lo que Dios me ha hablado a mí. Yo tengo el control de todo en este mundo. Yo soy el dador de la vida y también soy el que tomo la vida. Y Él es el que pone y el que dispone, Él es el que hace, Él es el que nos dio soplo de vida, pero también nos llama a regresar a casa. Y eso es hermoso, saber que regresaremos a casa. Entonces, alentarla y darle esa palabra que Dios tenía para ella en este tiempo, eso era lo que Dios me había llamado a mí a hacer. Pero antes de ir, yo tenía miedo, yo decía, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Para mí estas temporadas, estos procesos, estos tiempos son difíciles más que otros, pues. O sea, yo no había vuelto a entrar a, a donde está el cuerpo, ¿no? El cuerpo ya, o sea, ya sabemos que su espíritu, su alma ya no está ahí, pero el cuerpo está ahí, pero cuando la gente no conoce, la gente se aferra al cuerpo, se aferra al cuerpo de ese ser querido creyendo y pensando que hay una forma de retenerlo aquí. Entonces, oh, qué difícil decirle a una mamá que está en ese dolor insoportable, que cree que no lo va a poder superar, que sobre todo cuando no conoces pues de Dios. Entonces antes de ir yo decía, Señor, dame por favor de ti la palabra específica, exacta, la sabiduría. Renueva incluso mis propias fuerzas para que yo pueda ser de bendición para estas personas que van a estar ahí con necesidad. Yo pedí ayuda para que alguien más fuera a orar y a orar por las personas que estaban ahí. Otra cosa que recordé, porque yo lo conocí, eso ya conociendo de Dios, pero yo no sabía esto, yo les digo, antes religiosamente o en otras creencias pensábamos que
orando, novenando el rosario, etcétera, y vamos a interceder por un alma, y no es cierto. O sea, el único que da la salvación es Cristo, y nosotros tenemos esa posibilidad en el momento en que decidimos recibir a Cristo como Salvador. Sabemos que tenemos una promesa de vida eterna y que no necesita a nadie más orar por un muerto, porque eso ya es inútil, porque la promesa ya está en el corazón de esa persona que ya recibió a Cristo, y con ello tenemos certeza que volvemos a casa, que volvió a casa, que cumplió su propósito en este mundo, y con la mano de Dios y con la paz que sobrepasa todo entendimiento, y la paz esa que solamente Él nos puede dar, que el resto no entiende, porque si no conocen del Señor no entienden cómo puede tener paz esta mujer que perdió un hijo, o esta mujer que perdió un esposo, o esta mujer que perdió a un padre, una madre, porque tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque conoce esa paz. Conoce a dónde ir cuando necesita descanso, cuando necesita refugio, cuando necesita restauración, nuevas fuerzas. O sea, todo lo que necesita esa persona, ese hombre, esa mujer, está en Cristo, está en el Padre, está en la palabra, está a través del Espíritu Santo, de esos frutos en el Espíritu que solamente así podemos tener en nuestro corazón y practicarlos cuando los necesitamos practicar. Entonces, yo traje a memoria eso, que porque yo decía, ¿qué puedo decir? Y Dios habló a mi corazón a través de una muy buena amiga. Es que por un muerto ya no oramos, ya no intercedemos, ya está hecho. Lo que Dios ya hizo en esa persona, ya lo hizo, ya está hecho. Y creemos que eso es verdad absolutamente. Entonces, recordé mi vieja persona y dije, es verdad, yo antes pensaba que iba a ser cuántas letanías, cuántos rezos, etcétera, y eso es querer tomar control de algo que no tenemos control. La soberanía de Dios se manifiesta en ese tiempo más difícil, más doloroso, porque ahí es donde entendemos que Él tiene control completamente, que Él toma control completamente, y nosotros tomamos nuestro lugar como hijas de Dios. ¿Y cuál es? Alegrarnos con el que se alegra, pero lloramos con el que llora. Lo acompañamos, edificamos, consolamos, abrazamos, acompañamos. Es eso lo que estamos llamadas como hijos e hijas de Dios. Y algo muy importante que pasamos en ese tiempo de tanto dolor, qué mejor regalo que la gracia del Señor, qué mejor regalo que la gracia del Señor, y llevar a alguien a darle esas buenas noticias, llevar a alguien a tener esa confesión de fe y a recibir a Jesús como su Salvador. Ese era el tiempo, ese era el tiempo. Pero yo estaba tan afligida junto con el dolor de mi vida que yo decía, es que no sé qué le digo, qué voy a hacer, qué voy a decir. Y pues bien, estuve ahí, la acompañé, le di lo que Dios quería hablarle, y ella fue confortada por la palabra de Dios, recordó en su corazón lo que Dios ya le había hablado a ella antes, y en eso tuvo paz, y en eso pudo descansar y mantener en la esperanza del día en que Jesús vuelva y vayamos a casa, o el tiempo que nos vaya a tocar. No sabemos si va a ser antes o después de que Jesús vuelva, pero sabemos a dónde iremos, porque nosotros que vivimos en Cristo sabemos a dónde iremos. Entonces eso nos debe dar esa paz, esa tranquilidad, y yo después de estar con ella y que fuese alguien más a hacer esta parte del servicio ahí para consolar a los familiares, a la mamá y a todos los que estaban ahí con este dolor tan profundo, que al día siguiente ella me llama. Ella me llama y yo dije, bueno, Señor, ya conseguimos quien pudiera hacer este servicio. Invitó a todos a hacer la confesión a la confesión de fe y de recibir a Jesús como Salvador. Y fue hermoso, fue hermoso, hermoso. Y dije, wow, este es el propósito de este tiempo, de esta hora, de este minuto. Este es el propósito. Y había ahí corazones dispuestos, quebrantados, entregados a recibir, a conocer más de Dios. Pero mi amiga me habla al día siguiente y me dice, ¿sabes qué? Pues ya se van a llevar el cuerpo, pero nos gustaría tener la oportunidad de otra vez tener a alguien que nos guíe y nos ayude en oración.
y que nos acompañe antes de que se lleven el cuerpo. Y yo, y así, y esa ya fue una invitación directa. Puedes venir, y toda mi amiga, yo sé que tú estás muy ocupada y pues si no puedes, está bien. Y sí, sí estaba ocupada, siempre, gracias a Dios que tengo ocupaciones, ¿verdad? Y tengo salud, vida y puedo ir y venir y hacer varias actividades en mi día, que todas disfruto y agradezco porque Dios me da la oportunidad. Pero claro que sentí en mi corazón, ese es un llamado específicamente para este día y a esta hora para ti, Lisette. Que Dios me dice Melba. Ya saben que me amo Melba, Lisette, pero Dios me dice Melba. Y claro que dije, sí, está bien, voy a ir. Hice mis ajustes en los tiempos y todo, y fui, iba orando porque yo decía, no sé qué voy a hacer ahora. O sea, ya había pasado por un tiempo, un día antes de pensar, a ver, Señor, y todo bien, ok, bien, o sea, me recordaste cosas, Señor, me confirmaste cosas, pude acompañar a mi amiga, todo está muy bien. Me vine a casa todavía meditando en todo esto, en la plenitud que nos debe dar saber que volveremos a casa, porque de verdad yo gozo de pensar nada más en eso, yo gozo, pero entiendo también y acompaño el dolor de las personas que quizás no lo entienden todavía o no conocen esto y dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y Dios me llevó ahí. Dios me llevó ahí. Es la primera vez que yo hacía oración acompañando a alguien en esta situación específicamente, ¿no? Estar ahí, en ese justo momento y ver, porque podía ver con mis ojos espirituales, yo podía ver los corazones, el dolor tan profundo. ¿Qué se puede hacer y decir en ese tiempo? Y entendí completamente una vez más que yo estoy en este mundo para servirle a mi Señor, a donde Él me llame, a la hora que Él me diga y lo que Él me diga que hay que hacer, yo lo hago. Y que no tengo que hacer nada porque Él hace todo por mí en mí. Entonces yo solamente tengo que disponer mi corazón y mi mente, pero muy importante, sí debe haber en mi corazón y en mi mente conocimiento de la palabra de Dios, sí debe haber en mi corazón y en mi mente una conexión con Dios y sí debe haber esos frutos que el Señor me ha regalado a través de mi relación con Él, porque si no sería vacío lo que va a hablar. De la abundancia del corazón es que habla la boca. Y si yo fuese ahí así porque alguna vez hice mi confesión de fe, alguna vez recibí a Cristo y con eso ya, no. No, leí también, porque Dios me habló de esto y leía, o sea, volví a leer esta palabra donde él habla. O sea, dice Pablo, ay, es que este Pablo es increíble, ¿no? Pero que la gracia no sea en vano, que la gracia que el Señor nos ha dado no sea en vano, que de verdad podamos cumplir el propósito de servirle en excelencia, con pasión por las almas, así como Pablo. Pablo en Filipenses 1 del 21 en adelante, yo leí Filipenses 1 completo, pero aquí en el 21 donde dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Y la dificultad que tenía Pablo de saber, ay, tengo dos deseos, seguirle sirviendo en este mundo con esa pasión que solo él me puede dar, que sé que no es de mí, ese gozo, esa certeza, que sé que no es de mí, que es de Dios, que es del Padre, y poder seguir los pasos de Jesús, ¿no? En ese servicio completamente para agradar a Dios aquí en este mundo. Entonces, y cumplir su voluntad. Entonces, él tenía ese y de que no sé qué me gusta más, no sé qué deseo más, y quedarme en este mundo, seguir sirviendo en esta manera, o volver a casa, o sea, saber que morir es aún mejor, porque entonces voy a estar frente a mi Padre y voy a poder tener su compañía por la eternidad. Y sabes que fui a orar y a darle palabra de aliento, de consuelo, de reconciliación con Jesús, de reconciliación con el Padre, de conocer el Espíritu Santo. Fui a eso, a presentarles eso. Y fue para mí un gozo, un regalo que ni siquiera tenía idea que podía disfrutar tanto. Incluso les dije, no había vuelto a estar dentro así, en un lugar así donde el cuerpo presente y todo hace muchos, muchos, muchos años, antes de que yo conociera a Dios. Yo en el tiempo que he conocido de Dios, yo no había vuelto a entrar. Tenía mucho, obviamente Dios ya en mi corazón había sanado, restaurado muchas cosas, un entendimiento claro, porque Dios me ha dado sabiduría para esto. Y yo cuando hablo con los grupos de mujeres, yo hablo con mucho gozo del día que yo vaya a partir. Yo voy a partir de aquí plena, porque
porque tengo este compromiso diariamente de que Dios me corrija, me discipline, me instruya, me restaure, que haga en mí, que haga en mí, que muera yo cada día más. Yo quiero morir cada día, yo quiero dejar de ser que ser yo, ¿me explico? Yo quiero ser más como mi Señor, yo quiero parecerme a Él cada vez más, pero yo sé que esto es constancia, disciplina, obediencia, humildad, lleva muchos factores y variables. Y aún en estos momentos de más dolor, de más dificultad, es cuando más podemos mostrar la mirada del Señor, ¿no? La mirada de Jesús, el corazón de Jesús, el, ese servicio que Él hacía cuando estuvo en este mundo, y es nuestra oportunidad. Así que yo lo que quiero aquí enfocarme es qué hermoso es vivir en la plenitud en Cristo y llevar con nosotros la paz que supera todo entendimiento, o sea, que no se puede entender, pero que está ahí en nuestro corazón y que la podemos disfrutar y vivir en todo tiempo. Y también de verdad de entender a través de la palabra de Dios que la muerte es inevitable, inevitable. O sea, aquí no nos vamos a quedar, gracias a Dios. Esto es temporal. Entonces, cuando un ser querido se va conociendo de esta promesa y conociendo de Dios eh, y con certeza de a dónde va, cuál es su lugar, nosotros tenemos ese descanso de decir, wow, mi papá, mi mamá, mis hijos, ellos sabían, ellos conocían, ellos vivían en Cristo, ellos murieron con la esperanza de a cuál era su hogar, o sea, a dónde iban, de regreso a casa. Pero ¿qué pasa cuando no saben, cuando no conocieron, cuando no, no tuvieron esa oportunidad? Hay muchas personas en este mundo que todavía no conocen de Dios, que todavía no conocen la palabra de Dios, que todavía no saben dónde van a ir el día final en este mundo, a dónde van, si van al cielo o van al infierno. Pero es falta de conocer. Entonces yo, mujeres, sobre todo mis mujeres amadas, que compartimos este amor por Dios y este amor por su palabra, por favor no dejemos pasar un día más. Cada oportunidad que tengamos, compartámosle a los que nos rodean las buenas noticias, compartámosle a los que nos rodean la única forma que hay de salvación es Jesús. Y la única forma que hay de volver al Padre es que nosotros tengamos de verdad ese, ese volver a nuestra relación con Dios. Que de verdad podamos recibir esta salvación y podamos vivir en gracia, ¿no? Entonces, qué importante que podamos compartirle a toda persona que esté a nuestro alrededor. Eso es lo que más me impactó. Pensar en, en que no debo de perder la oportunidad y no debo dejar a nadie sin la oportunidad, más bien. No debo dejar a nadie sin la oportunidad de darle gracia a lo que yo de gracia he recibido. A mí alguien algún día me invitó a una iglesia cristiana, a congregarme. Y después de ahí me invitaron a recibir a Cristo como mi Salvador y lo hice. Y después de ahí me llevaron a conocer de la palabra, invitándome a tomar esa responsabilidad personal y ese compromiso de yo leer la palabra cada día. No es que alguien estuvo conmigo todos los días leyéndola y todos los días haciéndome recordatorio de leerla o estar ahí vigilando, supervisando si la leía o no, si conocía más de Dios o no, si tenía una relación personal y cercana con Dios o no. Y hasta la fecha, yo no necesito que nadie me venga a recordar eso, yo ya lo sé, eso yo ya lo he tomado, eso está profundo en mi corazón y cada día y cada noche y a cada momento yo tengo la compañía de mi Señor y yo sé que está ahí. Entonces mi compromiso es permanecer, permanecer. Entonces yo quiero invitarlos a eso, a darles a otros esta oportunidad y no quedarnos ninguna sola oportunidad de hablarle a alguien más de lo que es la vida en Cristo, de lo que es esta buena noticia, de lo que es esta palabra del Señor, que es esta única verdad que nos hace libres y que aquí vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Entonces nosotros que ya lo recibimos, hay que darlo, siempre hay que darlo y llevémosle a las personas este mensaje de amor y de paz que, que Dios quiere que lo hagamos, Dios quiere que lo hagamos. Entonces no esperemos al día de que alguien fallezca en este mundo, que muera o que alguien tenga una pérdida de un familiar o que alguien esté enfermo. Hablemosle a las personas en toda oportunidad que tengamos, démosle esa oportunidad también de recibir esta buena noticia, esta promesa y de poder vivir una vida plena aquí en este mundo, ¿no? Tener esa plenitud de saberse acompañadas
por Jesús, ¿no? De saberse abrazadas por un Padre amoroso que tiene un amor incondicional para nosotros. Entonces, pues es eso, es lo que les quería compartir, y las invito a que mediten en Filipenses 1 completo y recordemos, porque sé que muchas ya lo han leído, pero recordemos realmente y vivámoslo, ¿no? Vivámoslo así, con esa convicción y esa pasión que tenía Pablo, porque pues Pablo lo hacía por el poder que el Señor ponía y depositaba en él, entonces, y porque él también estaba completamente comprometido, ¿no? En su relación con Dios, entonces, y de servirle, además, de ese servicio apasionado y entregado totalmente. Entonces, busquemos este tipo de testimonios, además de que obviamente Jesús primero, Él es el mejor ejemplo, pero podemos ver en los pasajes de que hubo otras personas como tú y como yo, de carne y hueso, con luchas, batallas y tantas cosas, ¿no? Y dudas y también inseguridades, etcétera, se arraigaban para permanecer, se arraigaban, o sea, se arraigaban y era primero Cristo, siempre primero Cristo. Entonces, morir a nosotros, morir a nuestro dolor, morir a nuestra necesidad, morir a nuestra tristeza, morir a nuestros gustos, morir a nuestros deseos humanos en la carne, para que sea Cristo en nosotros. Entonces, que de verdad ya no vivamos nosotros, sino sea Cristo viviendo a través de nuestras vidas. Y pues con eso me despido. Gracias de verdad, les abrazo, un apapacho fuerte, lleno del amor de Dios, y pues las invito a reflexionar en esta palabra hermosa que Dios me dio en estos días. Gracias Jorge, y gracias a las chicas que se conectan en el podcast de Un Apapacho el Corazón. Invitación extendida a este evento que va a ser en Ciudad de México, que van a estar también convocando colaboradores de la programación de Busco en Ti. Es un equipazo lleno del amor de Dios también y de ese servicio apasionado precisamente del que hablamos. Entonces, tenemos ese corazón ahí entregado para este evento, invitando a toda persona para que conozca más de su Señor, de su Padre, de su Salvador, y que pueda reafirmar su identidad en Cristo. Y esperamos y creemos por muchas, muchas más personas. En el nombre de Jesús. Amén.